afirmarnos cada día en ti, Jesús, y en tu palabra. Gracias, Señor, por cada vida que dispone, Señor, su corazón para venir a escuchar palabra tuya, Señor. Gracias porque dedicas, Señor, el tiempo, porque a pesar del frío o de los obstáculos que se ha presentado en la semana, Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que se ha dispuesto, Señor, a venir. Hemos dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, a llenar nuestro corazón y nuestra mente de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Jesús. Gracias porque me permite, Señor, esta oportunidad. Y gracias, Señor, porque me permite compartir con mis hermanos, con mi familia, Señor, gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Y que tú, Señor, sigas utilizando a cada ministro en cada área, Señor, de nuestras vidas. Amén. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Buenas noches a todos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir que se acerquen más al frente para yo ver las caras mejor cuando damos la clase, así la cámara, ahora sí. Qué bueno, gracias por su amabilidad. Qué bueno verles en esta noche, bendiciones. Llegué y me traje el frío en la Florida, estaba a 37 grados esta mañana. Y eso es frío para acá, ¿entiendes? Yo pensé que cuando me levanté esta mañana pensaba que estaba ahí en Corona. Pero gloria a Dios, ya para las 2 de la tarde que había subido a 68, casi 69 grados. Esa es la Florida en el tiempo de invierno. Bueno, qué bueno verles por lo menos a través de la cámara, ya hace mucha falta. Qué bueno que podemos estar juntos en vivo y en todo forma. Le voy a pedir en esta noche para rápidamente entrar a nuestra clase, que usted abra sus Biblias al libro de Romanos, capítulo 8, y hoy entramos a la segunda parte de la doctrina de la salvación, o lo que en teología llamamos soteriología. Estamos mirando a ver sobre la doctrina de salvación, en cuál es el inicio, el acto, la obra de Dios en salvación, y cómo el hombre, como recipiente de esa obra, recibe por medio de la fe el acto y la obra de la salvación. Amén. Y en esta noche vamos a dar la segunda parte ahí en sus notas acerca de la salvación, y vamos a mirar sobre la seguridad de nuestra salvación. En otras palabras, ¿qué seguros somos en Cristo Jesús? ¿O qué seguro es nuestra salvación? Si la salvación se pierde fácilmente, si realmente tú y yo por hacer un delito, un pecado, perdemos la salvación al instante, ¿o qué es lo que habla Dios acerca de la seguridad de nuestra salvación? ¿Podrá el mundo, el diablo y la carne arrebatarnos de las manos de Dios? Esto es una lucha entre el diablo y Dios, en que la salvación tuya y mía depende en cuál es el más fuerte. ¿Qué es lo que la Biblia habla sobre la seguridad de la salvación? Vamos a Romanos capítulo 8, y Pablo, que en este libro, en esta carta, habla acerca, el tema es el Evangelio o la salvación, la obra de Dios. El libro de Efesios es el corto libro acerca de la salvación, son 6 capítulos. Y Romanos es el libro o la carta más extensa sobre la salvación, que son unos 16 capítulos en esa carta. Y lo que vamos a estar en el mismo medio de Romanos 8.1, y Pablo, después de 7 capítulos hablando acerca del Evangelio, de la salvación. Entonces, en capítulo 8 habla, pero si miramos el capítulo 7, el último versículo, viene el versículo 24, Pablo está discutiendo en capítulo 7 a veces acerca de la lucha del creyente, que aunque tiene Cristo en su corazón y tiene el Espíritu Santo que vivifica o regenera su espíritu, Amén. Todavía tiene la obra de la carne o la naturaleza adémica en su carne, en la carne aquí, la piel. Pues entonces está la lucha del creyente interno entre quiere obedecer a Dios con su espíritu y alma, pero su carne es adámica, no ha sido regenerado o no ha sido glorificado todavía. Entonces, Pablo entra en la lucha en capítulo 7 de Romanos acerca de la lucha del creyente entre obedecer a Dios o obedecer las pasiones de la carne. Y Pablo dice ahí, Romanos 7:24, para entrar a Romanos 8, dice: miserable de mí, ¿quién me libertará
de este cuerpo de la muerte. Es más, si tú sigues, mira el versículo 22, capítulo 7, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero otra ley veo en mis miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley de pecado que está en mis miembros, en la carne. Miserable de mí. ¿Quién? No dice qué, dice quién. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios que por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo la ley de Dios, pero por otro con la carne, la ley del pecado, dice la lucha. Por consiguiente, Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice que no hay condenación, habla de una seguridad a los que están en Cristo Jesús. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Ahora está explicando el quién en versículo 24, quién me libertará. Y dice ahora lo que Dios hizo a través de Cristo. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley mosaica no pudo hacer en el Antiguo Testamento, ya que era débil por causa de la carne, Dios hizo, enviado a su propio Hijo, semejante de carne, en semejanza de carne y de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne. Mira lo que fue condenado por Dios, el pecado en la carne. Pero para el cristiano no hay condenación lo que está en Cristo Jesús. Versículo 4. ¿Para qué Dios hizo esto? Para que el requisito de la ley, o todo lo que la ley de Dios en el Antiguo Testamento demandaba de nosotros, se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Usted determina en qué. Si usted pone tu mente en la palabra, lo que Dios hizo a través de Cristo, y aplica eso, hay vida. Si usted pone su mente en las pasiones y deseos, usted va a hacer la obra de la carne. 7. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Del versículo 9 hasta el 30, Pablo sigue hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, como ora por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, mire el versículo 31, Pablo entonces, cuando mira todo el plan de salvación por estos 8 capítulos, hasta el versículo 30, capítulo 8, Pablo dice, entonces, ¿qué diremos a esto? En otras palabras, ¿cómo consideramos y cómo permitimos que el Evangelio, la obra de Cristo, afecta a nuestra vida? En otras palabras, ¿cómo yo juzgo? ¿Cómo eso me afecta a mi vida? ¿Cómo yo interpreto? ¿Cómo yo aplico todo esto? Él dice, ¿qué pues diremos a esto? En otras palabras, ¿ahora qué? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Note que comenzó capítulo 8, versículo 1, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora dice, Pablo dice en estos versículos, que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, y que ahora Él nos va a dar todas las cosas. Y Él sigue diciendo, ¿quién nos va a condenar? Bueno, Cristo no es el Padre, no hay condenación, y Cristo no nos va a condenar, porque Cristo es el que murió aún por nosotros, y que ha resucitado, y el que además está a la diestra de Dios, y que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahora dice, ¿quién nos va a separar de esta salvación y del amor de Cristo? Bueno, del Padre no nos condena, el Hijo no nos condena, Él nos justificó. ¿Quién nos separará de Cristo? Bueno, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Aún está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día.
somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores. En otras palabras, nada de esto nos separa de Dios. Nada de esto nos condena. Nada de esto nos puede apartar del amor de Dios. En otras palabras, hay una seguridad de salvación que ni Dios, ni Cristo, ni Espíritu Santo, ni lo que pasamos por en la vida, dice, nos podrá separar. Es más, dice, en estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, mira qué seguro estaba Pablo de su salvación, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, el diablo, ni lo presente, ni lo porvenir, el futuro, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Wow. Eso habla de una seguridad de nuestra salvación. Bueno, vamos a estar en sus notas, hagan sus notas, sus cuadernos, por favor. Estamos en la segunda parte de esta clase sobre la salvación. Y si usted mira el punto primero en la primera caja, el propósito de esta clase en esta mañana, o la meta transformadora, esta noche, esta clase es de darnos la seguridad de la salvación de Dios, lo cual resultará en la profundización de la seguridad en el amor de Dios y el aprecio de su gracia. En otras palabras, ¿qué seguro es la salvación? ¿Qué seguro estamos en Dios? Para poder entonces profundizarnos más en el amor que esa seguridad nos revela y apreciar la gracia de Dios, que no solamente Él pagó el precio por salvarnos, que Él nos mantiene salvos. Y eso es lo que queremos mirar en esta noche. Bueno, en resumen, esto no está en sus notas. Lo que vamos a estar hablando en esta segunda parte de esta clase es por qué tantas personas tienen dudas sobre su salvación. La seguridad prometida de salvación, vamos a hablar sobre la decisión soberana del Padre, la obra sacerdotal de Jesús y el poder del Espíritu que nos sella en la salvación. Vamos a hablar sobre la seguridad personal de nuestra o de mi salvación. Cómo manejar esas dudas acerca de la salvación cuando llegan. ¿Qué pasa si no puedes tú y yo recordar cuándo fue el día que aceptamos a Cristo? ¿Qué pasa con mi relación con Dios cuando peco o pecamos? ¿Y hay alguna prueba de que sí realmente soy creyente? ¿Cuáles son las evidencias que revelan que estamos o somos salvos? Bueno, en revisión ahí en sus notas, en la semana pasada terminamos hablando acerca de la salvación que proviene de Dios. Y hablamos ahí en sus notas, y lee conmigo, el tema principal de la Biblia es el plan eterno de Dios para rescatarnos del castigo, poder y presencia del pecado a través de la muerte, resurrección de su Hijo Jesucristo. En otras palabras, el tema central de la Biblia, desde Génesis capítulo 3, note dónde comienzo, no Génesis 1, Génesis 3. Desde Génesis 3, cuando Adán peca, hasta Apocalipsis, último capítulo 21, el tema central es redención. El acto de Dios, el plan predeterminado del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para redimir o salvar o comprar al hombre del pecado y de la muerte espiritual. Entonces, la Biblia enseña que la Trinidad está en trabajo con este plan de salvación. El Padre pensó el plan, lo desarrolló, el Hijo Dios lo ejecutó, vino a la tierra y ejecutó el plan de salvación. Y el Espíritu Santo es el que revela y aplica la obra de la cruz o la salvación en la vida de cada creyente y de la iglesia. Entonces, vemos eso en Efesios capítulo 1, 2 y 3. Y por toda la Biblia podemos ver cómo la Trinidad de Dios o las tres personas de Dios, cómo estas tres personas trabajan sometidos unos a otros para desarrollar
el plan de redención por toda la Biblia. Segundo, ahí en sus notas, la naturaleza de Dios es santa, recta y justa. El hombre es pecador tanto por naturaleza como por elección. La solución es Dios. Ha provisto un Salvador. Ya hemos hablado que el hombre no se puede salvar en su propia fuerza. Esto es muy importante, el principio que vamos a estar mirando ahora. El hombre, por su naturaleza pecaminosa y por sus obras pecaminosas, Efesios capítulo 2, dice que Dios nos encontró muertos en pecado y delitos, seguíamos la corriente y las pasiones de la mente y del mundo y del aire, principado del aire, y que éramos por naturaleza hijos de ira como los demás. En otras palabras, la condición del hombre totalmente es pecado. No hay nada bueno, nada positivo, nada de luz en su ser. El hombre en su fuerza no se puede salvar, no puede buscar a Dios, no tiene deseo de Dios, está en bancarrota, espiritualmente hablando, tiene la naturaleza de pecado y la deuda, la consecuencia de pecado, y necesita Salvador, un Salvador y salvación. Entonces el hombre no se puede ayudar, no puede mucho menos ayudar a Dios, y no puede contribuir en salvarse ni pagar la deuda del pecado. Entonces el hombre necesita ser totalmente salvado por Dios para que él pueda entonces caminar en la justicia y redención de Dios. Vimos ahí en su nota 7 descripciones o sinónimos de lo que Jesús hizo en la cruz o lo que es salvación. Número 1, sustitución. Jesús murió en nuestro lugar. Eso es lo que habla la cruz. Número 2, justificación. Jesús restablece mi relación con Dios. Entonces, Cristo tomó en la cruz nuestro lugar, sustitución. El que debería ir a la cruz y morir era nosotros. El que debería ser juzgado en la cruz por el pecado mío y el suyo es usted y yo. El que merecía el castigo y la ira de Dios mostrado en esa cruz era usted y yo, por nosotros nacer en pecado y continuar en pecado. Entonces, Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, el que no cometió pecado, se hizo pecado por nosotros, Él nos justificó, restablece relación con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. En otras palabras, yo soy declarado justo, como que si nunca pequé, y no hay evidencia que había pecado. Él pagó la deuda de pecado, Él quitó la deuda de pecado y no hay evidencia de que había pecado. Eso es justificación. 3, reconciliación. Jesús hace posible que esté en paz con Dios. Yo era enemigo de Dios, tú eres enemigo de Dios, hostil, y Cristo es nuestra paz. Él quitó la barrera hostil entre Dios y el hombre, porque Él es el perfecto mediador, 100% Dios, 100% hombre. Él sabe la necesidad del hombre, pues Él establece y satisface los requisitos humanos. Él es 100% Dios, entiende los requisitos y demandas de Dios. Pues entonces Dios ha hecho en Cristo un milagro, el Dios hombre perfecto, un perfecto mediador. Él conoce al hombre y conoce a Dios. Y Él es el perfecto mediador donde une estas dos imposibilidades y trae paz. Por eso que hay un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Por eso que no hay ningún ángel, no hay ningún santo, que la iglesia establece santos, no hay ninguna virgen, ni María, ni Guadalupe, ni por su nombre. No hay ningún otro mediador que tenga acceso a Dios, que puede justificarnos delante de Dios, que pueda ser ese mediador perfecto, que es 100% Dios, 100% hombre. Solamente Cristo Jesús. Eso es reconciliación. Él hizo paz. 4, adopción. Jesús me hace ser parte de la familia de Dios. Él me integra y te integra a ti y a mí en la familia, el reino y la iglesia. Somos parte de la familia de Dios, y la iglesia y el reino es lo que Dios ha reemplazado y provisto para la disfunción por el pecado y el efecto del pecado en nuestras familias biológicas. Por toda el pecado hay disfunción,
padres son infieles, madres son infieles, hijos son infieles, la muerte, el pecado, injusticia, el pecado como desintegra el núcleo de la familia. Dios ha creado la iglesia, que es uno de sus nombres, la familia de Dios. Amén. Ok, good. Entonces, somos adoptados. 5, redención. Jesús compró mi salvación con su sangre. Y ya hablamos que tú y yo no venimos barato, le costó a Dios un precio. Y el precio determina ¿qué fue el mensaje del domingo? El premio. El premio, gracias. Entonces, el premio es el que pagó, el premio del Evangelio es el que pagó el precio del Evangelio. Cristo pagó el precio porque Él es el premio. Entonces, Cristo pagó el precio para que tú y yo tengamos el premio, la cual es Dios. Entonces, Dios nos compró para que fuésemos posesión de Él. Dios nos redimió. De igual manera que usted ve ahí en las calles personas que son pobres o otros que son negociantes y quieren hacer mucho dinero. Y yo veo a gente que tiene muchos trabajos y algunas veces están por ahí buscando basura y sacan los cristales, buscan cosas de aluminio y van a un sitio y lo redimen. ¿Verdad que sí? Amén. Bueno, eso es redención. Tú y yo fuimos redimidos. Cristo nos compró. Y toda redención tiene un precio. Y el precio suyo y el precio mío para ser redimido le costó a Dios la sangre de su Hijo amado. ¿Cuánto valor tiene esa sangre? Eso revela el valor suyo y el valor mío en los ojos de Dios. 6, propiciación. Jesús satisfació la justicia de Dios. Cristo fue el que ofreció los pecados, el sacrificio por los pecados de la humanidad, y Él se ofreció Él mismo. Y Cristo, en Él ir a la cruz y en Él recibir el castigo y la ira de Dios sobre Él, Dios entonces satisface la justicia. Él es la satisfacción de Dios. Por eso que Cristo debe ser nuestra satisfacción. Él es lo que satisface la justicia y la demanda de Dios por castigar el pecado y el juicio. Por eso que Dios no solamente nos salvó del mundo y de las garras del diablo y de nosotros mismos, Dios nos redimió y nos salvó de la ira de Él. Nos salvó de Dios mismo. Y eso tiene que entrar en nuestras vidas porque todas estas verdades y diferentes aspectos de lo que es salvación debe de afectar mi vida. Porque cuando tú entiendes cómo la verdad de Dios, que Él es nuestra sustitución, justificación, reconciliación, adopción, redención, propiciación y también perdón, cuando estas verdades entran a tu vida, entran a tu mente, renuevan tu mente y es el filtro por la cual tú y yo vivimos nuestra vida y tomamos decisiones y vemos el mundo. Yo veo el mundo cuando no veo bien las cosas, yo me pongo mis anteojos para ver de lejos y eso me permite entonces entender e interpretar lo que estoy viendo. Bueno, sí, la Biblia es como estos anteojos, es el filtro que me permite ver y calificar cómo Dios juzga y ve las cosas. Y cuando estas son las cosas que yo entiendo y es en cómo yo filtro mis valores, mis creencias, mi caminar, mis convicciones, pues entonces yo comienzo a permitir que esto es el propósito y los valores en cual gobiernan mi vida. Esto afecta mi vida. Esto entonces determina cómo yo tomo decisiones o no tomo decisiones. Eso se llama entonces vivir por fe y no por vista. ¿Estamos claros ahí? Entonces, es imposible que una persona que entienda lo que es salvación, que esté triste. Porque él reconoce lo que Cristo ha hecho por su vida y hasta qué grado y qué cosa. Por eso que Pablo, Romanos 8, cuando entra ahora a ser condenación en Cristo Jesús, él dice, no, al contrario, ni la muerte, ni la vida, nada me salvará. Estoy convencido. Pero cuando tú vives por emoción y por lo que tú ves con tus ojos naturales, pues entonces tú comienzas a pensar que Dios no te ama porque cosas, circunstancias negativas pasan. Pero Pablo dice, no, en estas cosas
en tribulación, en angustia, en muerte, en hambre, a través de estas cosas, somos más que vencedores. Y nada nos podrá separar del amor de Cristo. Entonces, número 7, perdón. Que Cristo borró todos mis pecados. Que no hay evidencia que éramos hostil, que éramos enemigos, que éramos pecadores. Dios borró la cuenta. Entonces, cuando el diablo viene a acusar, porque Satanás significa en hebreo acusador, su trabajo número 1 es de acusar. Él es como el fiscal que viene a la corte y él trae los delitos en contra de una persona. Él es el que te condena, él es el que te acusa delante de Dios, delante de otros y en tu propia mente. Él dice, ¿tú ves qué malo tú eres? Tú no oraste hoy, tú no buscaste, tú no hiciste nada. Entonces, si tú basas tu fe y tu justicia acerca de lo que tú haces, si tú basas tu amor a Dios y el amor de Dios hacia ti en lo que tú haces, si tu caminar con Dios es por condiciones humanas y no por la obra y la persona de Cristo, pues entonces tú vas a recibir esa condenación. Porque tú basas tu fe en tu emoción y lo que tú has hecho. Pero la salvación no tiene que ver nada contigo. Es lo que Él hizo. Él pagó el precio. Él fue tu sustitución, Él fue tu justificación, Él es tu reconciliación, Él es tu adopción, Él es tu redención, protección y perdón. Amén. Ahora, no confundas tu salvación con tu regocijarte en Dios y regocijarte en tu salvación. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es tu salvación y la seguridad de tu salvación, y otra cosa es el placer que tú le traes a Dios en obedecer Dios sus mandamientos, que son dos cosas muy distintas. Porque mi hijo me maldiga, porque mi hijo haga cosas que me ofendan, porque mi hijo o mi hija se vayan de la casa enojado, ellos han quebrado una amistad conmigo, pero no han quebrado mi relación conmigo. Ellos siguen siendo mis hijos y yo sigo siendo padre. Amén. ¿Estamos claros con eso? ¿Está ahí? Ahora, porque esto es muy importante, porque si no diferenciamos las dos cosas, tú vas a pensar que al momento que tú pecas o mientes o no haces algo que, perdiste la salvación. Vamos a entrar en esto lento pero cuidadosamente. Entonces, ahí en su nota, aun cuando Dios nos ha provisto estas riquezas, muchos cristianos aún dudan su salvación. Tú lo oyes muchas veces diciendo, pastor, yo no sé si soy salvo. Bueno, la última vez vimos este problema, la necesidad de la salvación, que el hombre es pecador, y la provisión o la solución de la salvación, que Cristo es la propiciación, Él es salvación. Salvación viene de Dios, Él es el que salva. Entonces, si tú y yo no pudimos salvarnos en nuestras propias fuerzas, ¿tú piensas que Dios va a permitir que mantener la salvación va a depender de tu propia fuerza ahora, después que Cristo hizo todo eso para pagar el precio? Ahora, entonces, la última vez vimos ahí en su nota este problema, la necesidad de salvación y su provisión, la solución de la salvación. En esta sesión veremos cómo estar confiados en nuestra salvación. Ahora, déjame leerle aquí unas cuantas cosas. Quisiera que consideres lo grande del regalo que has recibido con tu salvación. Es mi oración que sientas de una manera profunda, como nunca antes, ese sentido de seguridad que tienes en el amor de Dios. Un autor nos cuenta una parábola de la gracia de Dios al inicio de su libro sobre Efesios. 4 hermanos desobedecieron a su padre y se perdieron muy lejos de su hogar. Cada uno enfrentó la situación de diferente manera. No podían ya volver a casa. Uno de los hermanos construyó un refugio y diciendo que el lugar donde estaban era aceptable. El segundo hermano decidió juzgar el primero
por lo que había hecho. El tercero emprendió la tarea imposible de construir su propio camino de regreso a casa. Pero los tres permanecieron donde estaban. Se mantuvieron necios en lo que pensaban eran las mejores soluciones para paliar el hecho de estar separado de su padre. Solo el cuarto hermano, el menor, decidió confesar abiertamente su desobediencia y depender de la invitación llena de gracia que le hicieron el mayor de todos los hermanos, un quinto hermano, quien les había ofrecido previamente llevarlos de regreso a casa. Dice el autor: los cuatro hermanos escucharon la misma invitación. Cada uno tuvo la oportunidad de ver devuelto a casa por el hermano mayor. El primero dijo no y escogió un refugio en la hierba en lugar de la casa de su padre. El segundo también dijo no y prefirió analizar los errores de su hermano en lugar de admitir los propios. El tercero dijo no, pensó que una buena impresión sería mejor que la confesión. Y el cuarto dijo sí, escogiendo la gratitud en lugar de la culpabilidad. Me voy a conformar, resolvió el primero. Me voy a comparar, optó el segundo. Me voy a salvar, determinó el tercero. Confiaré mi vida a ti, decidió el cuarto. La salvación es un asunto de confianza. Se trata de confiar nuestras vidas en la gracia de Dios. ¿Será que tienes que comprender todo acerca de la doctrina de la salvación para aceptar la obra redentora? No. No, debes comprender los asuntos internos de un auto para conducirlo o los circuitos más internos del reloj para ver la hora. Seguro que no. Sin embargo, existen grandes beneficios en la doctrina de la salvación que deberías comprender. Mientras más comprendas de esta teoría, más verás lo profundo de la necesidad que tiene el mundo de Jesucristo. Él es Dios y nuestro único camino a la salvación. Mientras más conoces sobre la salvación, más seguro estarás de la tuya y actuarás basando en esa verdad. Una vez que confías tu vida a Dios, puedes descansar seguro en su promesa de salvación. Pero muchos creyentes viven una vida de dudas, calladas, pensando si son realmente salvos o no. Saben que han hecho la oración de compromiso a Dios y están haciendo esfuerzos para seguirlo en su vida diaria. Pero hay momentos cuando pasamos y pensamos, ¿será que funciona? Estas preguntas pueden venir a nuestras mentes rara vez o ser nuestras compañeras constantes en sus natas. ¿Por qué tantas personas tienen dudas acerca de su salvación? Bueno, número uno, porque no tienen claro el momento específico en que ellos recibieron a Cristo. No están claros del momento específico en que ellos recibieron a Cristo. Déjame leerle algo aquí rapidito. La pregunta, ¿cuándo confiaste en Cristo Jesús para salvación? Es una pregunta que complica a muchos, especialmente cuando sí hay otros que pueden decir la fecha exacta. Lo escuchan decirme, me hice creyente el 4 de noviembre de 1989 a las 7:14 de la tarde, la temperatura era unos 30 grados y teníamos una lluvia de 1.2 pulgadas de agua. Parecen saber todo exactamente y ellos no. Tal vez tú puedas señalar la etapa de tu vida en la que recibiste a Jesucristo, pero la fecha exacta no lo conoces. Aunque hay un periodo de tiempo en el que seguramente cruzaste esa línea y le diste tu corazón a Jesús, algunos recordamos el momento exacto mejor que otros. Tal vez viniste a Jesús siendo ya adulto, o un amigo te guió, o recuerdas ese día, y quizá tuviste una experiencia de crisis y de drama. Cualquiera sea el motivo, tienes la fecha y ahora fijas en tu mente. Pero permíteme preguntarte, ¿tienes que recordar el momento exacto en que Jesús te salvó? Claro que no. Mi salvación no depende de que recuerde
o no el día, sino en la confianza que tengo en que Jesús me ha perdonado y en adelante guiará mi vida. Esto es muy importante. Segundo punto, ahí en sus notas, ¿por qué se les hace difícil y por qué algunos tienen dudas acerca de la salvación? Porque se cuestionan acerca de si fue o no correcta la manera en la que expresaron su fe en Jesucristo. ¿Oré correctamente? ¿Sabía todo lo que debía saber? ¿No tendría que haber sentido algo distinto? Y muchas veces la gente piensa que si no hacen cosas como otro, o si no leyeron todo el Salmo 23, o si no confesaron todos sus pecados, o si no lo hicieron en una iglesia. Bueno, yo acepté al Cristo en una calle, no en una iglesia, en la pura calle, en un verano ahí, en la ciudad de Nueva York. Pero entonces hay gente que duda en su salvación porque a veces piensan que a lo mejor no oraron correctamente. Pero nada puede ser más lejos que la verdad. Déjame leerle algo que no está en sus notas. Hemos visto esos pequeños folletos evangelísticos como las 4 leyes espirituales o los pasos para hacer las paces con Dios. Son herramientas maravillosas para compartir tu fe en Cristo Jesús a otros. A veces tenemos el sentimiento de que a menos que hayamos leído esos folletos, por lo menos alguno realmente importante nos falta. Pero quizá no es así. Te recuerdo que mucha gente se ha convertido a través de miles de años sin esas maravillosas herramientas de salvación que tenemos hoy en día. Algunos piensan que deberían haberse sentido diferente. ¿Cómo te sentiste en cuanto cuántas emociones tuviste en el día que recibiste a Cristo? ¿Lloraste o no lloraste? Hagamos una breve encuesta y puede decir que sí a más de una de estas. ¿Cuántos de ustedes sintieron electricidad corriendo por sus brazos? ¿Cuántos sintieron un gran alivio? ¿Cuántos no sintieron nada? ¿Y cuántos sintieron el tierno amor de Dios? ¿Ves lo diferentes que son nuestros sentimientos? Eso se da porque todos somos diferentes. Dios nos hizo diferentes. Eso, además de la variedad de circunstancias bajo las que vinimos a Cristo, hacen que tengamos un variado rango de emociones cuando nos convertimos. Tercer punto, porque la gente duda de su salvación en sus notas. Por los pecados que se cometen después de la salvación. Por los pecados que se cometen después de la salvación. Déjame leerle algo aquí. Los creyentes han luchado mucho contra este problema ya desde el tiempo de la iglesia primitiva. Algunas personas han teorizado el hecho de que después de convertirte solo puedes pecar 3 veces. Otros postulan que los únicos pecados que cuentan son los que se cometen después del bautismo en agua. ¿Sabes lo que todos decidieron hacer? Pues esperaron a estar casi muertos de viejos para bautizarse. De esta forma, casi muertos, nadie peca. Pero ninguna de estas enseñanzas se encuentran en la Biblia. Son solo maneras en que la iglesia intentaba, a través de la historia de ella, de tratar con la verdad innegable de que los creyentes seguimos pecando después de ser salvos. La pregunta es, ¿cómo tratarás tú esta verdad? ¿Dejarás que esta erosione tu fe y confianza en Dios? ¿O esto te llevará a seguir en continua dependencia de la gracia y misericordia de Dios? Estas preguntas tienen sus respuestas en la seguridad que Dios nos da respecto a nuestra salvación. Si buscas seguridad en ti mismo, o las circunstancias, o tu sentimiento, te vas a llenar de dudas. La seguridad en la salvación, la hallamos en las promesas de Dios acerca de la salvación. Por eso que por muchas veces Pablo dice que no hay condenación, que Dios nada nos separará del amor de Cristo. Por eso que en los Salmos dice que Dios es nuestro refugio, nuestro pronto amparo en la tribulación. Entonces, hay en sus notas, hay una diferencia entre mi seguridad personal de salvación
y la seguridad de la salvación prometida. Sin importar si tengo o no un sentimiento de seguridad personal, esta seguridad es un hecho real basado en la promesa de Dios. En este estudio veremos cómo la promesa de salvación de Dios profundiza nuestra confianza en nuestra salvación. Sé que para muchos de ustedes la idea de estar seguro de su salvación es un asunto completamente nuevo y hasta a veces atemorizante. Trataremos con estos temores en un momento. Ahora quisiera que abordemos algunos de esos fundamentos de la seguridad. Aún más, quisiera que escuchen conmigo, verso tras verso, esa promesa de salvación. Permite que estos versículos construyan ladrillo por ladrillo el fundamento de seguridad en tu vida. En sus notas, la promesa de la seguridad de la salvación. La decisión primera soberana del Padre, en sus notas. La decisión soberana del Padre. Vamos a mirar ahora cómo la Trinidad toma papel en la salvación y en la seguridad de la salvación. Vemos que el Padre planificó el plan, el Hijo ejecutó el plan en la cruz, el Espíritu Santo fue enviado por el Hijo y el Padre para revelar el plan y sellar y aplicar el plan en el corazón de los creyentes en la iglesia. Pero ahora vamos a ver cómo la Trinidad trabaja, la Santa Trinidad, en la promesa de la seguridad. En otras palabras, cómo el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo aseguran en nuestras vidas la salvación. Número uno, la decisión soberana del Padre. Mira ahí Juan 5:24. Dios nos ha declarado inocentes ante sus ojos y ha cancelado el castigo que nos correspondía. ¿Ok? Esto es muy importante. Dios nos declaró inocentes ante sus ojos y ha cancelado el castigo que nos correspondía. Mira Juan 5:24. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, ya ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. En otras palabras, si tú oyes la voz de Dios, aún ahora, esto aunque está hablando de la resurrección de los muertos, pero si tú oyes ahora la voz de Dios en tu vida y tú sigues la voz de Dios y tú sigues la palabra de Dios y tú anhelas la voluntad de Dios, eso implica que tú estás vivo, que tú oyes, que tú deseas, que Dios te ha salvado. Esa es una evidencia que la obra salvífica de Dios está presente y activamente en tu vida. Mira Juan 3:16 y 18. Porque tanto amó a Dios el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que cree en Él no es condenado, pero el que no crea ya está condenado porque no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Cuando miramos Juan 5:24, tenemos vida eterna, no seremos condenados y hemos pasado de muerte a vida. En Juan 3:16 es quizá el versículo más conocido y famoso en la Biblia, es también uno de los más claros acerca de la seguridad de la promesa de salvación. Coloca un círculo en vida eterna. Esta es el regalo que Dios nos quiere dar. ¿Cuánto dura la vida eterna? Bueno, toda la eternidad. ¿Y qué es lo que necesitamos para recibir este regalo? Juan 3:16 nos dice creer en Él. ¿Tienes alguno de esos regalos que colocas en el estante del garaje? Todos sabemos de lo que estoy hablando. Cuando recibimos esos regalos, pensamos exactamente es lo que necesito. Pero al mismo tiempo no logramos ubicarlo en ningún sitio y tampoco sabemos cómo funciona. Así es que eventualmente el regalo va a parar en esas reprisas del garaje. Claro que siempre que lo ves te parece algo bueno. Lo que pasa es que no sabes cómo disfrutarlo.
Tal vez te sorprenda el saber que la seguridad en esta maravillosa promesa de Juan 3:16 a menudo se encuentra en su lugar en las reprisas del garaje de nuestro espíritu. ¿Cómo puede suceder esto? Simplemente porque al ser creyentes estamos muy agradecidos por la promesa de una eternidad en el cielo, pero a menudo comenzamos a ver esto como algo demasiado lejano. Y la promesa de un cielo se ve muy lejos. Estamos más interesados en una promesa de descanso o paz para hoy, como por ejemplo que podamos dormir toda la noche o que recibamos sabiduría para la decisión que tendremos que tomar mañana. Aquí tienes una oración que cambiará tu percepción de esta gran promesa. Tu vida eterna comenzó cuando confiaste en Cristo para tu salvación. Admito, claro, que la calidad de esta vida dará un gran salto cuando lleguemos al cielo, pero eso no cambia el hecho de que la vida eterna se te ha regalado hoy, que se ha derramado ya en tu corazón. Cuando comenzamos a aplicar esa verdad en nuestra vida diaria, cambia nuestra forma de ver la vida. Ese negocio que no se cierra deja de ser tan interesante. La realidad de la enfermedad que enfrentas se vuelve menos temerosa. Es el gozo de conocer a Dios lo que te fortalece. Así que toma la promesa de la vida eterna y sácala de la repisa del garaje mental. Si tienes que reorganizar todo, no importa, pero coloca esta promesa en el centro de tu vida, ese lugar que es donde pertenece el regalo de la salvación. Ya tenemos vida eterna, es una persona y comienza el día que creímos en Cristo Jesús. Ya pasamos de condenación a vida eterna. Y si estás en Cristo, ya no hay condenación. Él es el que nos justifica. Él es el que pagó el precio. Nada nos puede separar del amor de Dios. Amén. Punto número 2. Dios está en paz conmigo. La guerra entre nosotros ha terminado. Ya no hay enemigo. Ya Dios no es mi enemigo y yo no soy enemigo de Dios. Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por el medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Dios no está en contra de mí. Soy amigo, soy hijo, soy redimido. Él pagó el precio, Él me redimió. Por lo tanto, Él ha hecho paz. Ya Dios no es mi enemigo. Entonces, mira qué buena nueva. Cristo pagó el precio. Cristo se hizo pecado. Cristo se hizo sustitución en la cruz. Y Cristo fue y es nuestra paz. Y toda la enemistad que había delante de Dios conmigo, y ya Dios no está molesto conmigo. Soy el amigo de Dios. Él quiere hacer relación conmigo. Amén. Ahora, si no vemos todo lo que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo hizo para darnos este acceso cuando era difícil entrar a la presencia o casi imposible. Los judíos podían entrar una vez al año y el sumo sacerdote con la sangre del animal para tapar el pecado y la ira de Dios contra Israel por un año nada más. Pero el resto de la humanidad no tenía acceso. Pero imagínate ahora a través de Cristo como Dios ha hecho acceso para que Dios sea revelado y conocido y para que comencemos una amistad con Él. Entonces, la Biblia nos dice que antes de ser creyentes estábamos en guerra con Dios. Al venir Cristo es como izar la bandera blanca, la que significa redención. Y cuando rendimos nuestras vidas a Dios, Dios nos da sus dones y entonces nos preguntamos por qué tomamos tanto tiempo en rendirnos. Cuando lo hacemos, tenemos paz con Dios por lo que Jesús hizo por nosotros. Próximo punto, ahí en su nota. Dios ha determinado que nada podrá separarnos de su amor. En otras palabras, no hay nada en los ojos de Dios, en la perspectiva de Dios, nada puede separarnos de Él, de su amor. Nada.
Nada externo, nada físico, nada espiritual. En los ojos de Dios, nada podrá separarnos. Mire Romanos 8:38 de nuevo, dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Dios. En otras palabras, desde el punto de vista de Dios, su amor es incondicional. Amén. No hay nada que un ser humano en Cristo Jesús pueda hacer que podrá quitar el amor de Dios hacia esa persona. En otras palabras, cuando tú y yo dudamos del amor de Dios es porque no hemos entendido hasta qué grado Dios revela y demuestra su amor. Él demuestra su amor que cuando éramos pecadores y hostil, Él envió a Cristo a morir en la cruz. Cuanto mucho más que nos reconcilió, no nos dará, y si escatimó a su Hijo, no nos dará y nos bendecirá con todo. Si Cristo es la totalidad de la bendición de Dios Padre, y todo fue dado a Cristo, y Cristo fue dado a nosotros, pues entonces ya Dios revela el deseo de Dios o su amor. En otras palabras, el amor de Dios es incondicional. Él no te ama. Si Él te amó totalmente antes de enviar a Cristo y morir, y ese amor era incondicional, en otras palabras, no dependía de lo que tú hacías o no hacías, o habías hecho o no habías hecho todavía. Cuanto mucho más que estás en Cristo ahora, ese amor sigue, sea que tú lo busques o no lo busques. En otras palabras, el amor de Dios es incondicional. Ahora, no confundas el amor de Dios con traerle placer a Dios. Son dos cosas distintas. Amén. Mi amor hacia mis hijos es incondicional, porque nacieron de mis extrañas, yo los amo incondicionalmente. Porque ellos me busquen o no me busquen, no afecta mi amor por ellos, porque el amor mío es incondicional. Ahora, ellos si me obedecen y si me buscan, o si no me obedecen y no me buscan, no cambia mi amor hacia ellos, solamente cambia mi placer. Ellos no me traen placer, ellos no me traen alegría, no traen gozo a mi corazón. Eso es otra cosa totalmente distinta. Amén. No confundas ambas cosas. Por eso que la Biblia, Cristo decía, si ustedes siendo malos saben dar a sus hijos buenas cosas, si le piden una piedra, no le dan una serpiente, cuánto mucho más nuestro Padre Celestial no nos dará cosas el Espíritu Santo a vosotros. Si ustedes siendo malos saben cómo dar buenas cosas a sus hijos, porque su amor es incondicional, cuánto mucho más el Padre que es santo, puro y perfecto, nos dará el Espíritu Santo. Y cuánto nos amó Dios, que nos dio su Hijo, y entonces demostró su amor por nosotros en derramando el Espíritu Santo en vuestros corazones. Entonces, una persona que no es segura y su confianza no está establecida en lo que Cristo hizo, el Padre hizo y el Espíritu Santo hizo en la salvación y del amor de esa salvación, pues entonces su amor es basado en lo que ellos hacen. No es centralizado en Dios, es centralizado en sus emociones. Y por eso que entonces algunos cristianos, algunos domingos, si se sienten bien o leyeron la Biblia y todo va bien, pues entonces ese día están contentos y van a la iglesia. Pero el día que el mundo le cae encima y hay tribulación y hay pestilencia y hay enfermedad, ay, yo no siento como que Dios me ama. Estamos ahí. Amén. Entonces, nada puede separarnos del amor de Dios. Es el único que te sostiene en la salvación y nadie es más fuerte que Dios. Nada puede arrancarnos del corazón de Dios. Nada puede sacarnos de la mano de Dios. Escucha estas palabras escritas acerca de la mano de Dios. Es una poesía muy linda. La mano de Dios no es una mano abierta.
es una mano que sostiene. Cuando un padre o una madre mantienen a un pequeño niño a salvo de cualquier peligro, ese padre o esa madre no permitirá que la mano de ese pequeño se separe de la suya, aun si el niño así lo quisiera. Piensa en esto por un momento. Aun si el niño quiera soltarse, sus padres no lo soltarán. Si esperas cruzar una avenida con un niño de 5 años, ¿qué harías? Seguramente tomarías la mano del niño y esperarías que la luz se torne roja. Mientras tanto, el niño lucha por soltarse. ¿Y qué tú haces? Lo sueltas diciéndole, es tu vida, es tu elección. Si quieres seguir solo desde aquí, es tu problema. Claro que no. Si el niño quiere soltarse, tú lo sostienes más fuerte. Cuando aceptas a Jesucristo como Salvador, Dios se convierte en tu Padre. Tú eres su hijo y no te va a aflojar de la mano. Habrá ocasiones en las que la tentación te haga desear que Dios afloje su mano, pero eres su hijo y Él no lo hará. Entonces, eso es solamente unos versículos acerca del Padre en la seguridad de la salvación. Ahora, ¿qué acerca del Hijo? Mira ahí en sus notas la obra sacerdotal de Jesús. La obra sacerdotal de Jesús. ¿Okay? Dice, en la cajita de observación detallada, dice, en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era el líder espiritual más alto. Él solo entraba al lugar santísimo y rociaba la sangre en el propiciatorio una vez al año en el día de la propiciación. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Cuando Jesús murió en la cruz, fue ambas cosas, el último sacrificio y el último en hacerlo. Él no solamente trajo el sacrificio, Él es el sacerdote, el sumo, pero Él mismo se presentó Él mismo. Él vive eternamente para hacer la obra de su sumo sacerdote, ser nuestro intercesor y nuestro mediador. Punto 1. Jesús vive para interceder en mi lugar. Jesús vive para ser intercesor en mi lugar. Por eso que Cristo está a la diestra de Dios. La palabra intercesión significa declararse en lugar de otro. Él fue a tomar nuestro lugar en frente del Padre. En la corte celestial, Él es ahora nuestro paracletos, nuestro abogado, nuestro consejero. Él es nuestro protector o nuestro intercesor. Por eso que Cristo dijo a los discípulos en Juan 13, 14, 15, 16, 17, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar otro consolador, otro paracletos, otro abogado como yo. Yo voy por ustedes a representarlos delante del Padre y Él me va a representar a mí adentro de ustedes. Entonces, Cristo es el que intercede por nosotros. Esto es lo que hace Jesús por nosotros. Se declara culpable y nos declara inocentes. Aún hoy Jesús intercede en oración por todos nosotros. Hebreos 7:25 dice ahí en su nota. Por eso también puede salvar por completo, más que por favor completo, note, Cristo salva por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que Él vive siempre para interceder por ellos. Ahora, imagínate que el sumo sacerdote solamente podía interceder una vez al año en el día de propiciación por el pueblo de Israel. Un hombre que tenía que darse sus sacrificios por sus pecados, porque era pecador, y entonces traía el animal y la sangre del animal al lugar santísimo. Pero este hombre era débil, este hombre era pecador, pero Cristo, una vez y para siempre, se ofreció Él mismo como el sacrificio y resucitó para siempre estar delante de Dios Padre en el poder del Espíritu Santo resucitado
que intercede por nosotros 24/7. Cuando un sacerdote terrenal hacía su oficio, estaba limitado por su fuerza, estaba limitado por su carne y estaba limitado por la muerte, porque cuando él moría o llegaba a cierta edad, ya tenía que salirse de su oficio. Pero Cristo, una vez y para siempre, vive eternamente como nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros. Eso es lo que habla Romanos 8, que el Espíritu Santo nos ayuda aún en nuestras debilidades, cuando esta lucha entre el Espíritu Santo en nuestra vida y la regeneración y la carne que todavía peca, y con la mente quiero obedecer la ley de Dios y con mi carne quiero correr de Dios y desobedecer y pecar. Y ahí dice que aún no sabemos cómo orar como debiéramos, pero el Espíritu Santo ora con gemidos indecibles y ora conforme a la voluntad de Dios, porque somos incapaces de orar conforme a la voluntad, y Él intercede, el Espíritu intercede, el Hijo intercede, y aún en nuestra debilidad. Y Él dice, y en todas estas cosas, aún en nuestra debilidad, todas las cosas Dios la usa para nuestro bien. Mira qué seguridad hay, que aún en mi debilidad, Dios ha provisto. Wow, eso es una tremenda promesa. Entonces perdemos a veces cómo Jesús ora por nosotros. En Juan 17, capítulo 17, Cristo da dos oraciones como sumo sacerdote la noche antes que Él muere. Los primeros 3 versículos, Él ora por Él mismo, y del 4 en adelante, Él ora por los discípulos, los apóstoles, los 11, y por los otros que iban a creer a través de ellos y la obra de Dios a través de toda la edad, incluyendo a usted y a mí. Y dice Juan 17:11 en sus notas y 15, ya no voy a estar más tiempo con vosotros, dice, en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo. Y yo vuelvo a ti, Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, en el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Realmente Juan 17 es la oración de Cristo, es the Lord's Prayer, es la oración, realmente es la oración de Cristo. Porque cuando Cristo ora en la bienaventuranza, le está enseñando a los discípulos a orar como Juan ora. Pero aquí en Juan 17 vemos a Jesús orando, y es el mejor ejemplo de oración, porque aquí vemos como Él ora y Él dice, Señor, protégelo en tu nombre, en el nombre que tú me diste, para que sean uno, como tú y yo somos uno. No te pido que los quites del mundo, que los quite del problema, que los arrebate. Entonces, Cristo dice, no estoy orando que llegue el rapto. Mira la mente de Cristo, mira eso. Cristo quiere que ellos se queden en la tierra para que produzcan frutos, y la iglesia, Señor, ven, sácanos de aquí, quítame los problemas. Hello, ¿están ahí? Right. Pero mira, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno, del diablo. O sea, aquí vemos la intercesión de Cristo, y como Dios en su oración, esta oración, ¿tú piensas que el Padre va a contestar esa oración? No. Seguro que sí. Jesús nunca deja de elevar oraciones como esta. Aunque ya no esté en la tierra, Él sigue orando por nosotros. Jesús está orando por cada uno de nosotros individualmente. A cada uno, y conoce por nombre. Conoce cada uno de nuestras debilidades y fortalezas. Sabe lo que te deprime y las luchas de cada día. Como ejemplo de esto, recuerda lo que Jesús dijo a Simón Pedro. Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no decaiga, sino que cuando hayas regresado, note, Cristo ya sabía que Pedro iba a fallarle y que Pedro iba a negarle 3 veces, pero también oró para que él no se quedara en esa debilidad. Note, si Cristo oró así, tan específico, por Pedro, antes de la resurrección y antes de morir en la cruz, ¿cuánto mucho más ora Él
con un poder resucitado, con un cuerpo glorificado, y intercede ya habiendo vencido la muerte, el pecado, la injusticia, y tiene toda autoridad en el cielo y la tierra, y las llaves del infierno y la vis, y venció hasta la diestra de Dios, con todas las cosas sujetas bajo sus pies. Esto me da una confianza sabiendo como Cristo ora y que Cristo sabe mi debilidad y sabe que si aún yo peco, note, y esto es tan importante, si no recibe nada más en esta noche. Para mí hay dos pecados que son bien fuertes. Número uno es traicionar a Cristo como hizo Judas. Número dos, negar a Cristo como hizo Pedro. Note, Judas, él lloró después que pecó. Él se sintió mal, pero fue y solcó. Pedro, él lloró después que pecó, pero él se arrepintió. Judas no se arrepintió de su pecado. Y encima de eso, mira qué rápido Cristo restaura a Pedro. Tú piensas, wow, después de negar a Cristo y en público, en el tiempo más necesitado de Jesucristo, cuando Cristo estaba en la cruz, lo negó 3 veces, torturado, negó 3 veces. Cuando Cristo resucita, Cristo lo enfrenta en la playa, enfrente de todos los otros discípulos, Juan 21, le hace un desayuno en un compartir de ministerio en la playa. Cristo es tan humilde, le hace una buena comida, un desayuno, y le dice a Pedro, ¿me amas? Alimenta mis ovejas. ¿Me amas? 2 veces. Alimenta mis ovejas. ¿Me amas? 3ª vez. ¿Por qué 3 veces? Porque Pedro había negado 3 veces en público y había dicho, yo nunca te dejaré. Aunque estos te traicionen, yo nunca te voy a traer. Yo estoy dispuesto a ir a la muerte por ti. Y Cristo dijo, esta misma noche, antes que cante el gallo, me vas a traicionar 3 veces. Ahora mira, yo pienso, una persona que traiciona a Cristo, ¿cuánto tiempo de disciplina debería tener? ¿Cuánto tiempo en disciplina pastoral, disciplina eclesiástica? ¿Cuánto tiempo sentado en una banca mostrando arrepentimiento? Y Cristo lo restaura ese mismo día. Si me amas, vete y alimenta mis ovejas. Si me amas, vete y alimenta mis ovejas. Si me amas, vete y alimenta mis ovejas. Lo restauró instantáneo. Le mostró seguridad. No le dijo, sigues pecando, tienes licencia ahora para pecar. No, dice, si me amas, póngase a trabajar. Obedéceme. Mira qué rápido Cristo restaura a Pedro. Y eso es un pecado bien fuerte. Entonces, Cristo vive para interceder por nosotros. Entonces, si Cristo estaba orando por Pedro y sabía lo que iba a pasar en su vida y oró antes que Pedro enfrentara la prueba, porque ya sabía lo que venía, Jesús conoce tu corazón y tu circunstancia y hace lo mismo por ti. Respecto de esta crisis repentina que sobreviene en tu vida, Jesús ya oró a Dios para que te fortalezca. Esa tentación que te abruma, Jesús intercede por ti y le pide a Dios que te muestre el camino para salir. Y esto debería de darnos un increíble sentimiento de seguridad, que hay alguien que intercede por mí. El Padre, nada podrá separarme del Padre y de su amor. Y número 2, Jesús vive para interceder por nosotros. Segundo y último punto para esta noche. Jesús vive para mediar por mí. Jesús vive en la presencia de Dios para mediar por mí. ¿Sabes que no hay nada más menos egoísta que orar por otro? Qué difícil es uno pararse en la brecha. ¿Eso qué significa orar? Pararse en la brecha por otro. Hablar con Dios por otro. Pedirle a Dios por otro. Pero ese acto es el acto que menos egoísmo requiere y revela un corazón que vive para otro. Entonces imagínense que Cristo intercede 24/7 por todos sus hijos en toda la tierra, pidiéndole a Dios, representando a Dios
el Padre, pidiendo a Dios el Padre por ti y por mí, representándote a ti y a mí 24/7. Cada acusación del diablo que venga, cada acusación de los demonios, cada delito que tú y yo hacemos, cada flaqueza de nuestra fe, cada duda, el Cristo ya sabía y ya está orando y nos ayuda en nuestra debilidad. Y Él es el mediador. Mire, 1 de Juan 2, 1 y 2, ahí en su nota. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, y tú y yo vamos a pecar, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por nuestros, sino por lo de todo el mundo. Gloria a Dios que tenemos un abogado, un mediador, un representante en el cielo. Ahora, cuando viene para ti, tu mente y mi mente, un abogado, tú piensas en los 100 abogados que hay en la Northern Boulevard, que tienen los letreros, fulano de tal abogado, o dice divorcio por $300, y ese es el abogado que pensamos, ¿verdad que sí? Pero en el tiempo de la Biblia, los abogados no eran así. Un abogado podía ser una persona que simplemente pudiera dar testimonio de usted porque lo conocía a usted. Entonces, cuando un judío iba a la corte en la sinagoga, porque la sinagoga era la corte local, y entonces la corte nacional era el Sanhedrin en el templo judío, si alguien traía una acusación delante del rabino o el pastor de la sinagoga, o entre la corte para bregar con cosas judiciales de la nación y civiles, pues entonces tú tenías que buscar un abogado. Y muchas veces el abogado no era una persona que simplemente sabía las leyes de la nación civil y las leyes civiles de la nación de Israel. Tenía que ser una persona que te conocía personalmente, que pudiera testificar de tu vida. Eso es lo que representa un abogado. Y Cristo es el perfecto abogado, porque no solamente eres 100% Dios, pero mucho más, eres 100% hombre. Y entiende la tentación, porque Él fue tentado en todo sin pecar. Entonces, no tenemos excusa de veras por no querer vencer y seguir en la seguridad de la salvación cuando enfrentamos las pruebas. Y termino con esto. ¿Recuerdas la historia de Job? Satanás estaba delante de Dios, Satanás estaba delante de Dios acusando a este gran hombre de Dios. Satanás sigue siendo el acusador de los fieles ahora. Se puede casi palpar la escena en el cielo. Satanás, nuestro acusador, ante Jesús, quien siempre está defendiéndonos. Satanás dice, ¿viste lo que hizo o viste lo que no hizo? ¿Cómo pueden llamarse creyentes y hacer eso? Jesús se para por nosotros y dice, ellos confiaron en mí para su salvación en el 23 de enero de cualquiera que fue la fecha que entonces trata Cristo. Entonces Dios Padre responde, declarado inocente, caso terminado. No hay evidencia que eran pecadores, porque no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Nuestra salvación no se basa en nuestro desempeño, sino en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y eso es tan importante que tú y yo entendamos que nuestra justicia, lo que nos hace correcto y justo delante de Dios, no es nuestra fuerza, no es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque nadie es justificado en su propia fuerza delante de la presencia de Dios. Si tú tratas de justificarte en tus esfuerzos, pues lo que tú estás diciendo es que lo que Cristo hizo no es suficiente. Nuestra justicia, nuestra salvación no depende, aún nuestra creencia
no depende de nosotros, porque ni teníamos ni la onza para creer en Dios. Y cuando el Evangelio vino, no solamente trajo perdón, no solamente trajo justicia, trajo la habilidad de creer. Él trajo la fe para creer. Él nos da la habilidad de creer. Por eso que la salvación es un regalo. Amén. Y Él nos da la habilidad de creer en Él. Por lo tanto, la salvación no se basa en este esfuerzo. Si tú y yo tratamos de salvarnos o mantenernos en nuestra fuerza, vamos a fallar. Porque algún día tú y yo vamos a pecar. Y si tratamos de ser cristianos en nuestra fuerza, imposible. Por eso el Espíritu Santo fue dado en nuestras vidas, para Él vivir la vida de Cristo a través de nosotros. Nuestra habilidad es de rendir mi voluntad, rendir mi vida a Cristo, y el Espíritu Santo me da el poder para vencer el pecado, vencer la carne, vencer las pasiones, vencer el mundo, porque ya en Cristo Él ha vencido. Y si tus emociones o tu seguridad depende de lo que tú hagas o no hagas, bueno, tú vas a titubear en tu fe y en tu salvación, porque tú depende que el amor de Dios y la salvación de Dios depende en lo que tú hagas. No, eso depende en Dios. Si tú has creído en Cristo, tu salvación es segura. Ahora, en tu madurar tu salvación, en tu desarrollar lo que ya Cristo hizo, en tú y yo traerle placer a Dios, eso es otra cosa, que no tiene que ver nada con la salvación. Y si no, es como tú vives y tú agradas a Dios y tú maduras en la salvación. Bueno, hasta ahí la clase para esta noche. Seguiremos aquí en este mismo punto la semana que viene y estaremos hablando más sobre que Jesús es fiel, aunque tú y yo seamos infiel. Vamos a estar hablando sobre el poder del Espíritu Santo como sellador en nuestra vida, como Él nos cubre y nos guarda. Y entonces vamos a estar hablando sobre la seguridad personal de la salvación. Vamos a hablar sobre cómo manejamos las dudas, cómo manejamos el pecado, cuándo pecamos y qué sucede cuando pecamos, si el Espíritu Santo se va de nuestras vidas o se queda en nuestras vidas, y cómo Dios nos reconcilia con Él y después que hemos pecado. Bueno, vamos a hablar sobre todo eso en esta clase la semana que viene, Dios mediante. Oremos en esta noche. Padre, gracias por tu salvación. Gracias por el regalo de la salvación. Gracias por Cristo nuestro Salvador. Gracias que la salvación es consumado en Cristo. Gracias que ya no hay ira, ya no hay condenación, ya no hay nada que podrá separarnos del amor de Cristo, a menos que nosotros te neguemos o te digamos que no queremos más de ti. Pero gracias, Señor, que nuestra salvación está sellada en el Hijo, en el Padre y en el Espíritu Santo. Que nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Que nuestra salvación está totalmente en las manos de nuestro Padre Celestial. Y para el mundo o el diablo separarnos, tuviera que quitar el sello del Espíritu Santo. Tendrá que arrebatarnos de Jesús y quitarnos de las manos del Padre. Y eso es un acto imposible, porque nada podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Señor, que podamos como iglesia y como individuos creer y crecer en la seguridad de nuestra salvación. Que esto es un regalo no para jugar con Él, pero sino para respetarlo, para guardarlo, para amarlo y para vivirlo cada día. Gracias, Señor, por el acto de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo revelar y sellarnos. Y gracias, oh Padre Celestial, por planificar y no escatimar ni a tu propio Hijo, sino para darnos por nuestra vida. Bendigo cada vida, bendigo cada familia en Centro Bíblico. Y declaro, Señor, que seguiremos creciendo en el gozo de nuestra salvación para traerte placer a tu corazón. Que podamos entender que tenemos acceso 24/7 al trono de la gracia y que podemos tener amistad contigo y podemos caminar a la luz de la eternidad y podemos gozarnos en ti y tener comunión contigo y amarte y conocerte, porque lo que no se conoce no se puede amar.
Señor, y esta es vida eterna, que te conozcamos más cada día, Padre, y a tu Hijo que tú has enviado. Señor, declaro que creceremos en nuestra salvación, que es Cristo. Y Padre, gracias, que nada, ni lo porvenir, ni el mundo, ni el diablo, ni lo presente, ni la vida, ni la muerte, ni los demonios, ni tribulación, aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, aunque nos contemos como corderos que van al matadero, aún en todas estas cosas somos más que vencedores. Amén. Y nada podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Oh Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, son bendecidos, apreciados, son amados, hacen mucha falta. Seguiremos con los grupos y los jóvenes en este viernes, y el domingo, reunión, traiga una vida, y oro que esa tormenta, si viene, que no haga mucho daño a sus vidas y a la iglesia y a la ciudad, y que ustedes estén calientitos y que bien asegurados. Aunque venga nieve, nuestra salvación está segura. Amén. Bendecidos. Amén. Amo. Buenas noches. A ver.